vamos a analizar la reforma que se produjo en el tratamiento de las locaciones en el impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Santa Fe a partir de la reforma introducida por la ley 14.386. Previamente a efectuar este análisis, vamos a hacer una serie de consideraciones con relación al aspecto objetivo del hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, la ley de coparticipación manda a las provincias a establecer en sus códigos fiscales el impuesto sobre los ingresos brutos, cuyo diseño del hecho imponible señala que grava ejercicio de actividades, entre estas actividades comercio, industria, servicios, locaciones, con ánimo de lucro y en forma habitual. La particularidad que tiene la provincia de Santa Fe es que regula esta habitualidad, este requisito de habitualidad con relación al hecho imponible, dividiendo o clasificando a los sujetos en dos. Un primer grupo de sujetos se encuentra comprendido en el último párrafo del artículo 175 y aquí están las sociedades comerciales de la ley 19.550, las fundaciones, las cooperativas, las mutuales, las asociaciones civiles sin fines de lucro y las personas humanas titulares de empresas y o explotaciones unipersonales. Para este grupo de contribuyentes, la habitualidad se presume. Todo lo que hagan frente al tributo se va a considerar habitual y por lo tanto va a encuadrar en el hecho imponible. En un segundo grupo de contribuyentes están aquellos que no encuadran en el último párrafo del artículo 175 y en ese sentido la inteligencia de la norma tiene previsto que, por ejemplo, una persona humana que no es titular de una empresa o explotación unipersonal, como puede ser un empleado en relación de dependencia, un jubilado, un pensionado, o bien los fideicomisos, que tampoco encuadran en el último párrafo del artículo 175 del Código Fiscal, deben analizar la habitualidad de sus operaciones con el artículo 177 del Código Fiscal. Y aquí es donde se introduce una modificación importante. El artículo 177 en materia de locaciones, con el ordenamiento anterior, tenía previsto que el sujeto no incluido en el último párrafo del artículo 175 debía contar la cantidad de unidades en explotación en alquileres a los efectos de ver si eran o no habituales. El parámetro que había era 5 inmuebles. La reforma cambia esta lógica de los 5 inmuebles e introduce en el análisis para las locaciones un monto. Y así las cosas, señala el hoy vigente a partir del 1 de enero del 25, artículo 177, inciso E, que las locaciones para las personas que no encuadran en el último párrafo del 175 están excluidas del objeto, excepto que en materia de inmuebles urbanos la persona haya obtenido ingresos anuales por locaciones en el periodo fiscal inmediato anterior que sean superiores a 24 millones de pesos. O sea que inferiores van a quedar excluidos objetos, superiores van a quedar grabados con el tributo. Inmuebles rurales, el monto de los ingresos que hayan tenido que obtener en el periodo fiscal calendario inmediato anterior es de 50 millones de pesos. O sea que superior a 50 millones de pesos van a quedar grabados con el tributo, inferior a 50 millones de pesos van a quedar excluidos del objeto. Y cuando la persona tenga en locación inmuebles urbanos y rurales a la vez, se va a considerar un monto de 35 millones de pesos. Por debajo de 35 millones de pesos en el periodo fiscal calendario inmediato anterior, el contribuyente va a estar excluido del objeto. Por encima de los 35 millones de pesos va a quedar grabado con el tributo. La norma, vamos a dar un ejemplo. Entonces, imaginemos una persona humana que tiene un campo en producción, tiene vacas y soja y produce, y aparte tiene otro campo en alquiler. Bueno, esta persona humana no va a aplicar el 177, hay conexividad entre la explotación agropecuaria y la locación del segundo campo. Es una persona humana titular de una empresa y o explotación unipersonal, va a estar grabada siempre, no computa el parámetro ingresos.
Vamos a un segundo caso, una jubilada que por supuesto no tiene más actividad comercial, ni industrial, ni de prestación de servicios, solo es jubilada y tiene un inmueble en locación. Esta persona no encuadra en el último párrafo del 175, motivo por el cual analiza la habitualidad de sus operaciones con el 177 y vamos a imaginar que obtiene ingresos por locaciones de un departamento por la suma de 12 millones de pesos anuales. Bueno, en este caso, esta jubilada va a encuadrar estos ingresos frente al tributo como excluidos del objeto, porque es un inmueble urbano y la locación es inferior a 24 millones de pesos. Vamos a un tercer ejemplo, pensemos en un gerente del Banco Nación que no hace ninguna otra actividad más que ser empleado en relación de dependencia del Banco Nación y tiene alquilado un campo en 80 millones de pesos anuales. Bueno, esta es una persona humana que no es titular de una empresa o explotación de personal, su única actividad es ser gerente de un banco y va a analizar la habitualidad de las operaciones con el artículo 177. Como no tiene, digamos, tiene un único inmueble en locación y como supera el parámetro de ingresos de los 50 millones de pesos, va a quedar grabado con el tributo. La norma continúa señalando que esta excepción a la habitualidad no se aplica para las sociedades comerciales, eso lo tenemos claro, y tampoco para un fideicomiso. Esta aclaración es sumamente importante, puesto que los fideicomisos van a tener los ingresos por locaciones grabados desde cero, o sea, no van a aplicar estos tres parámetros de monto de ingresos para inmuebles rurales, urbanos o inmuebles rurales y urbanos en forma conjunta. La norma luego aclara que en el caso de, de un condominio, se tratará como un único sujeto al condominio. Esto implica que si hay un inmueble en condominio de dos personas, no van a poder dividir el monto del ingreso a la hora de analizar a los ingresos del condominio en función del artículo 177. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a imaginar que hay un condominio de dos hermanos que tienen un inmueble muy grande en locación, es urbano y el contrato de locación es de 40 millones de pesos anuales en el periodo fiscal inmediato anterior. Aquí lo que señala la norma es que no pueden computar cada uno de los condóminos 20 millones de pesos para quedar excluido del objeto, porque es menos de 24 y quedar excluido del objeto, sino que cada condomino va a tener que considerar al condominio como una única fuente de ingresos y al ser 40 millones de pesos supera 24, ese condominio está grabado en ingresos brutos frente al tributo. No voy a hacer hincapié en lo que dice la normativa del derecho, nacional, donde obliga a inscribir al condominio y hay una excepción en la 1415 en el anexo que, uno de los condóminos puede facturar el monto total de la locación siempre y cuando señale en el texto de la factura la proporción que tiene él en el condominio y el resto de los condóminos. Ahí recuerden que hay una norma muy clara de facturación que permite ejercer la opción de que facture el monto de la locación uno de los condóminos. La norma también termina señalando que este monto de ingresos para inmuebles urbanos, rurales y conjuntos va a ser actualizado periódicamente por la Administración Provincial de Impuestos por el índice de precios al consumidor a partir del 1 de noviembre del 2024. Bueno, este es un cambio sustancial, yo creo que debemos prestarle atención, puesto de que podría ocurrir que contribuyentes que hasta el año pasado no tenían las locaciones grabadas por el parámetro cantidad de inmuebles, ahora sí las tengan grabadas por, el monto de los ingresos. Vamos a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Imaginemos que había una empleada en relación de dependencia que tenía un único campo alquilado en 80 millones de pesos anuales. Hasta el 31 de diciembre del 24 no superaba el parámetro de 5 unidades en alquiler, 5 inmuebles en alquiler, por lo tanto estaba excluido el objeto. Hoy que hay un monto para las locaciones rurales que asciende a la suma de 50 millones de pesos, como yo en el ejemplo estoy diciendo que el monto de la locación es 80 millones de pesos anuales, quedaría grabada. Fíjense que con un inmueble el año pasado no quedaba grabada la locación, con el mismo inmueble
cambiando el criterio de cantidad de unidades de explotación a monto anual de las locaciones, queda grabada la locación.